del 90% de la población nativa de América, por ejemplo, vinculada a la llegada de la viruela, el sarampión, la fiebre tifoidea, en el cuerpo del conquistador español, la caída de Constantinopla, desde luego, eh, la, el, la obligación de Alemania de negociar unilateralmente la paz con Rusia durante la Primera Guerra Mundial, con la llegada de la gripe española, mal llamada gripe española, que debilitó violentamente su frente occidental frente a Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Y en ese contexto resulta llamativo que momentos tan dramáticos en la historia, o sea, uno no podría entender que hubiera ocurrido el Renacimiento sin la violencia de la peste negra, que mató un tercio de la población de Europa en poco menos de 100 años. No podría entenderlo, ¿no es cierto?, si no es en el ámbito de estas pestes que nos asolan. Esta es una imagen de la peste en la ciudad de Sevilla, y como siempre ha ocurrido, estos momentos tan dramáticos para la humanidad han llevado muchas veces, como muestra esa imagen, a una búsqueda de religiosidad, una búsqueda de lo trascendente, por lo dramático, lo terrible que es la experiencia de la peste, como, insisto, una experiencia de violencia histórica equivalente a una guerra, a una hambruna o alguna cosa similar. Efectivamente, en esta imagen popularizada después de la peste negra, ¿no es cierto?, en que se ve uno de los jinetes del apocalipsis, la peste en particular, y como nos recuerda el Apocalipsis, creo que es el capítulo 6, versículo 7, cuando Juan describe, ¿no es cierto?, miré, porque se me pidió que viera, miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Hago esta pequeña introducción porque nosotros tenemos lo que representa la peste genera en el ser humano un miedo atávico, un pavor transmitido culturalmente a través de los siglos, del cual una sensación de pánico, de incertidumbre, del cual es muy difícil librarse. Y contrariamente a lo que se piensa, las enfermedades epidémicas, llamémoslas peste, ¿no es cierto?, pandemia en un lenguaje más técnico, son cada vez más frecuentes. Y esto, evidentemente, es una consecuencia de que los espacios ecológicos entre animales, virus, bacterias, ser humano, debido a nuestra conquista del mundo, a nuestra destrucción del mundo en realidad, hace que el contacto con cepas de microorganismos peligrosos para el ser humano, se calcula que hay 800.000 virus que potencialmente pueden saltar al ser humano y producir graves epidemias desde animales con los cuales nosotros tenemos contacto en los próximos años. Y se miran en cifras, ¿no es cierto? La peste negra mató un 30% de la población europea, y recientemente tenemos la gripe de Hong Kong, el ébola, el SARS, el SIDA, desde luego, que ha matado casi a más de 40 millones de personas en el mundo, la gripe española, que fue producida por el virus H1N1, el mismo que tenemos en la influenza humana ahora, y que mató a 50 millones de personas, y suma y sigue. Y hacia la derecha, si se alcanza a ver, hay unas enfermedades bien importantes para el entendimiento de hoy, que son el MERS y el SARS. El SARS, que apareció en el sudeste asiático, por eso el nombre, en el año 2002, y el MERS, que no se ha extinguido y que apareció en el año 2012. O sea, cada 10 años se está produciendo una
salto de un virus de este tipo, coronavirus, al ser humano, y precisamente esas dos infecciones fueron provocadas por virus, coronavirus, similares a los que nos afectan hoy día en la pandemia del COVID-19. Se me trancó la pantalla. Ustedes ven acá lo que estaba reflejando antes, que es las diferentes infecciones, viruela, la gripe española, la plaga de Justiniano, que hizo caer el Imperio Romano, más allá que la influencia de los bárbaros, etcétera, siguiendo, ¿no es cierto?, enumeradas por cantidad de fallecidos. Esta lámina fue hecha cuando, allí se ve bien, el COVID-19 llevaba 1,8 millones de personas fallecidas en el planeta. Hoy día sabemos que mucho más de 2 millones, de manera tal que va escalando hacia la izquierda como una de las pandemias más trascendentes que ha enfrentado la humanidad. Y a manera de ejemplo, ustedes ven ahí las cifras de muertos de algunas epidemias conocidas. Abajo en la tabla está la gripe española, H1N1, con 50 millones de fallecidos, la influenza de Hong Kong, que mató a 2 millones de personas, la influencia H3N2, 1 millón de personas, la H1N1, que nos tuvo tan preocupados entre el año 2009 y 2010, el máximo fue 500.000 personas fallecidas en el mundo, y hoy día el COVID-19 con prácticamente 3 millones de personas fallecidas en el mundo. O sea, esta pandemia es una pandemia muy grave en términos de cualquier comparación que se haga con otros episodios de la humanidad. El SARS es una infección que aparece en noviembre del año 2002 en el sudeste asiático, producto de un coronavirus que se transmite al hombre desde murciélagos y genera una gran preocupación por su cifra de letalidad, o sea, cuánta gente fallecen entre los que se enferman, que era del 10%, 10 de cada 100 enfermos fallecen. Esto se caracterizaba prácticamente igual clínicamente a la epidemia de SARS-CoV-2 que tenemos ahora, o sea, este SARS del año 2002 debería llamarse SARS-CoV-1, y por lo parecido que tenemos ahora, SARS-CoV-2, y genera un cuadro muy parecido clínicamente al que tenemos hoy día. Afortunadamente, esta pandemia o esta epidemia tenía tal letalidad que, igual que el ébola, hacía que las personas infectadas fallecieran tan rápido que hacía difícil la contagiosidad de una persona a otra. Esto fue producido por el MERS, perdón, el del Medio Oriente, empieza en Arabia Saudita, en una peregrinación a la Meca religiosa, tiene una mortalidad muy superior del 30%, letalidad, y de ahí se esparce a todo el mundo a través del contacto de murciélagos a dromedarios y de dromedarios en Arabia, ¿no es cierto?, al ser humano. De manera tal que los anteriores virus o enfermedades, SARS y MERS, parten en murciélagos que funcionan como incubadora de virus y se transmiten en el primer caso a un animal que yo no conozco, que se llama gato de chiveta, y de ahí al ser humano, y de ser humano a ser humano, y en el otro caso del MERS de murciélago a dromedarios, y de dromedarios a ser humano, y de ser humano a ser humano. La pandemia que nos convoca se informa oficialmente por primera vez hace muy poco, el 31 de diciembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Esta es una ciudad muy importante, muy moderna. La mayoría de las industrias occidentales que fabrican productos de alta tecnología están radicadas en la ciudad de Wuhan, y también está localizado ahí el único laboratorio en China de nivel 4 para el manejo de virus.
lo que se ha prestado para muchas especulaciones. El virus que nos preocupa es un virus, para los que saben biología, cuyo material genético nucleico no es, como en los seres humanos, DNA, sino que es RNA, o sea, el azúcar de ese material es ribosa en vez de lo que ocurre en el DNA. Y en el microscopio electrónico tiene esta forma, esta cápsula, con unas proteínas, unas espículas se llama, que al cortarlo en el microscopio electrónico le dan esa forma de corona, ¿no es cierto?, que es la que origina el nombre para este virus. Esta lámina, que espero no hiera a personas sensibles o que estén comiendo en este momento, es un conjunto de fotos tomadas en el mercado húmedo de Wuhan, que es una feria libre de todo tipo, inmensa, de hectáreas, donde además se cocinan a solicitud de los visitantes alimentos exóticos. Y ahí ustedes ven en la lámina de la derecha abajo varias jaulas, perdón, con distintos animales que se cocinan allí mismo a voluntad del cliente. A la izquierda tienen una típica cazuela de murciélago, con murciélago incluido, que se sirve, ¿no es cierto?, y que refleja la proximidad de estos animales y la invasión que hacemos sobre su hábitat. Y a la derecha arriba, en una jaula como anaranjada, hay un animal que yo no conozco que se llama pangolín, que es el animal que se supone fue intermediario entre el virus que estaba originalmente en el murciélago, se traspasó a este pangolín, el pangolín le agregó las proteínas o los receptores que podían interactuar con células humanas y de allí saltó a las personas que concurrían al mercado de Wuhan y se expandió en la forma que conocemos. Conocido esto, la estrategia fundamental de manejo es lo que se conoce como aplanar la curva para cualquier pandemia, epidemia, que consiste en que uno espera que haya un pic muy importante de casos, una ola, como decimos ahora, y que el sistema hospitalario se resienta, porque la gente de los hospitales se enferma también, los trabajadores de salud, y que haya que hacer un esfuerzo por aumentar esa capacidad, como está ocurriendo en este momento en Chile, y se haga todos los esfuerzos de control, de mascarillas, etcétera, cuarentenas, confinamiento, para que la curva de casos nuevos se aplane hasta un punto en que no sea posible sobrepasar la capacidad de atención. Esto durante la primera ola de mayo, junio, julio, se reflejó claramente, ¿no es cierto?, que se pudo aplanar la curva y aumentar enormemente la capacidad hospitalaria. Hoy día, en esta segunda ola extendida, estamos a punto, al tope, de que estas dos líneas, de que esta línea de casos sobrepase la capacidad hospitalaria para poder atenderlos, cosa que podría ocurrir con facilidad en una semana o 2 semanas más. Las estimaciones iniciales respecto a este virus llegado de China nos hacían presumir que esta enfermedad llegaría a Chile a principios de otoño, llegó el 3 de marzo en realidad, que era una enfermedad bastante contagiosa que se mide por esa tasa reproductiva básica que se situaba entre 4 y 5, o sea, una persona contagiada contagiaba a 5, esos 5 contagiaban a otros 5 y así, ¿no es cierto?, multiplicando las potencias, generando una pandemia del nivel que conocemos. La tasa de letalidad informada inicialmente era de 6,4%, muy alta. Hoy día sabemos en realidad que hay tantos casos asintomáticos que esta letalidad es mucho más baja. En Chile hoy día es 2,1%. Y un 32% de los pacientes, sabíamos, creíamos, se iba a hospitalizar y el 10%, estas estimaciones iniciales, iba a requerir ser conectado a un respirador mecánico para soportar la función del pulmón respiratoria mientras el pulmón se mejoraba. Rápidamente, esta epidemia se expandió en el mundo y ahí están los lugares donde se distribuyó desde su origen en el centro de China, a Corea, a Japón, al sudeste asiático, Australia, en fin. Y el primer lugar que tocó en América fue Brasil, mucho antes de lo que se ha informado que ocurrió. Y en Chile está bien
teñido lo que pasó en Chile con el brote de los cruceros, vale decir, gente que venía de Europa, se embarcaba en algún puerto de Uruguay o Argentina, Ushuaia, recorría y se metía en Punta Arenas, 3.000 personas al mismo tiempo, muchos de ellos infectados, cosa que llevó a prohibir los cruceros después, pero generó el primer brote de importancia, perdón, en Chile, que fue, como está marcado en gris ahí, en la región de Magallanes, producto de esta inyección de virus que venía desde Europa fundamentalmente a través de los cruceros. La evolución de la primera ola está marcada ahí con un número de casos. El pic más importante fue alrededor del 13-14 de junio, con casi 7.000 casos nuevos diarios, puntos o pics que han sido sobrepasados ya en 4 o 5 días durante el actual segundo brote. Y en la primera ola tuvimos ese perfil en la cual nunca ocurrió que tuviéramos una caída completa, dramática de los casos, menos de 1.000. Siempre mantuvimos lo que se dice una endemia, o sea, una circulación del virus que generaba alrededor de 1.000 casos diarios. La situación de hoy es que para una población de 7,8 billones de personas, los casos de COVID son 140 millones aproximadamente ya. Eso lleva a una incidencia del 1,6% de la población y los fallecidos son aproximadamente el 2% de aquellas personas que se han infectado. Esa es la situación de hoy día, que vuelvo a decir, en el contexto de las enfermedades, pandemias anteriores, ha transformado este COVID-19 en una enfermedad realmente muy importante. La situación de control epidemiológico, perdonen que está en inglés, es que la mayoría de las personas, 81% de las personas, sobre todo las más jóvenes, hacen una enfermedad sin síntomas o como un resfrío común. El 13,8% son personas que requieren hospitalización y el 4,7%, esos son los datos que sabemos hoy día, requiere tratamiento intensivo. Esto es bien importante, porque si mañana el Ministerio de Salud dice, mire, tenemos, voy a redondear, 5.000 casos nuevos contagiados, significa que en los siguientes días, en 7 días más, el 5% de esos casos va a estar intubado en una unidad de tratamiento intensivo, lo que permite predecir la angustia que vamos a enfrentar en las próximas semanas, producto, insisto, de este nivel de contagios. Son 250 personas más diarias ingresadas a tratamiento intensivo, cuando nos hemos informado hoy día que el cupo que queda en tratamiento intensivo con ventilación mecánica es de 150 camas el día de hoy. Efectivamente, como dice esta lámina, es bien impresionante cómo la hospitalización, el tratamiento intensivo o la posibilidad de fallecer, letalidad, que en inglés se llama infection fatality rate, es tan distinta de acuerdo a la edad de los afectados. O sea, en los mayores de 80, esto es una estadística mundial, 27,3% tiene síntomas. En la edad de 0 a 9 años, la mayoría de los niños de ustedes, la posibilidad de tener síntomas es 1 cada 1.000 niños que tienen infección. Hospitalizaciones, ahí están los números, mientras un niño menor de 10 años requiere 5% de ellos, 5 de cada 100 van a necesitar hospitalizarse. En el caso de los mayores de 80, 71 de cada 100 va a necesitar hospitalizarse. Y respecto a fallecidos, de cada 100, dicho de esta manera, el 0,02% de los niños menores de 10 años va a fallecer a causa de esta enfermedad, y en Chile es normalmente asociado a comorbilidades, a otras enfermedades que el menor o la menor tenga en ese momento. En cambio, en los adultos mayores, esta probabilidad de fallecer producto de esta infección se eleva al 10%. O sea, son muchas veces la división de 9,3 por 0,02, no la quiero hacer,
pero es muchas centenas de veces la diferencia de mortalidad entre niños y adultos mayores por esta infección. Esto ha generado, en mi opinión, un conflicto, un malentendido comunicacional en nuestro país, en el contexto que la gente joven se ha sentido de alguna manera invulnerable a esta infección, lo que ha permitido, esa falta de temor, ha permitido conductas que han mantenido una tasa o han aumentado una tasa de infección muy alta, sobre todo después del verano. Pero si ustedes miran aquí, ¿cuántos son los casos? Es la pregunta de ustedes, papás. ¿Cuánta gente menor de 18 años se ha enfermado de COVID en Chile demostradamente? ¿Para qué decir los que no sabemos que son la mayoría? 112.000 menores de 18 años se han infectado desde el inicio, ahí está el año 2020, el 21, está contado en semanas epidemiológicas. La primera semana epidemiológica se empieza a contar el primer domingo de enero. Estamos en la semana epidemiológica número 12 o 13 en este momento, y abajo, ¿no es cierto?, los años 2020, 2021, y ustedes ven que en este brote, en esta segunda ola extendida del verano nuestro, la cantidad, esto es número de casos a la izquierda, o sea, este número de ahí significa 5.000 casos en una semana de menores de 19 años en la semana, hace 3 semanas atrás. O sea, está habiendo un cambio importante en el sentido de que en este periodo la edad, no solo los niños, sino que incluso en edades mayores, está descendiendo y afectando a personas más jóvenes de lo que ocurrió en la primera ola. Los esfuerzos para combatir esto están ahí, esta presentación queda ahí, pero pasan por la educación, que nunca es suficiente, los contratos de vacuna, aumento de la capacidad de tratamiento intensivo, la integración público-privada, la inauguración de nuevos hospitales, y es lo que resulta casi anecdótico contarlo ahora, lo que fue una verdadera guerra de los respiradores para obtener por vías secretas, con cambios de ruta en el camino, que estos ventiladores mecánicos pudieran llegar a Chile y pudiéramos aumentar la capacidad para tratar pacientes en 4 veces, 4 por la capacidad que teníamos al principio de esta pandemia, porque sin respiradores la situación realmente sería muy grave, como ocurrió en Perú, en Ecuador, en Brasil, incluso en Argentina, países que no tuvieron la capacidad. Estos son respiradores que llegaron a la posta central, si no me acuerdo, donde aumentamos en 3 veces la capacidad. Y también es importante destacar el esfuerzo de gasto fiscal que Chile ha realizado para sostener a la población durante esta pandemia. Y se ha gastado, el Estado de Chile se acaba de aprobar una nueva ley de ayuda a la clase media ayer, un bono, eh, que significa un incremento, un gasto del 10% del Producto Interno solo para soportar, ¿no es cierto?, a la gente que no tiene trabajo, que tiene dificultades para alimentarse o los residencias sanitarias, comparado con otros países relativamente cercanos como economía o ingreso per cápita, comparados con nosotros. Chile ahí ocupa el primer lugar con un gasto de aproximadamente, que ya supera los 20.000 millones de dólares de inyección fiscal para esta pandemia. Pasamos en esta tercera y penúltima parte a hablar de las vacunas. Normalmente las vacunas demoran muchos años en poder ser patentadas, probadas, en fin. Aquí ha ocurrido una cosa muy espectacular en la historia de la humanidad, que es que en un año se han desarrollado múltiples vacunas a partir de diferentes plataformas. A la izquierda tenemos la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna que usamos en Chile, aquí con un virus modificado, o perdón, montando las proteínas del virus, partes del virus de SARS-CoV-2 en otro virus, adenovirus, virus de resfrío normalmente. Tenemos la vacuna de Oxford, AstraZeneca, la Johnson Johnson, la CanSino, que fue desarrollada en China también, que está a punto
de aprobarse en el Instituto de Salud Pública de Chile, y la Gamaleya, que ha tenido un buen perfil, que es la rusa. Está aprobada la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna, y están las inyecciones las vacunas a la derecha. Pero esto es un milagro tecnológico, o sea, haber tenido vacunas en tan poco tiempo, y tenemos en Chile hoy día puestas en Chile, no por llegar, 13 millones de vacunas, en realidad es una cosa que va a marcar la historia y probablemente va a significar la entrega de varios premios Nobel de Medicina en los próximos años. Respecto a la cantidad de vacunas por país, Chile tiene contratadas 223% respecto a su población de vacunas. O sea, nosotros podríamos vacunar a toda la población de Chile 2,5 veces, y tenemos vacunas contratadas para esa. Insisto que de estas vacunas contratadas han llegado hasta el momento 13 millones, como es el calendario estipulado. Allí está la situación de los otros países respecto a su población. ¿Qué quiere decir Perú 15%? Que Perú tiene contratos para vacunar al 15% de su población, y eso explica en parte la precariedad de la situación que ellos viven sanitariamente. Las primeras señales mundiales de que la vacunación estaba pudiendo tener efecto vinieron de Israel. Israel generó una campaña de vacunación muy importante con vacuna Pfizer, y ahí, como ustedes ven, el 16 de enero, ellos fueron capaces de demostrar que en el grupo de 60 años y más, que es el que ya tenían vacunado, se produjo una caída porcentual muy importante respecto a los gente más joven, y en las otras fechas, o sea, enero 2, enero 9, enero 16, ellos dicen esto es impacto de la vacunación. Impacto que ya se ve en Chile en los vacunados mayores de 70 años. Y eso aparece demostrado en las dos láminas siguientes. Esta es la cantidad de vacunas puestas por país a su población. Chile tiene más del 50% de su población ya con al menos una dosis de vacuna. Hasta el 24 de marzo era este dato, y ahí están los otros países de América Latina a manera de comparación. Y nosotros somos el tercer país del mundo que ha puesto más vacunas de acuerdo a su población en el mundo después de Israel y el Reino Unido. Este es el contrato que tenemos de vacunas. De las vacunas Sinovac, que deberían haber llegado 10 millones, ahora, digamos, desde el principio, hasta principios de mayo, han llegado en realidad 12 millones. De Pfizer, que está atrasada, ha llegado 1 millón, y ahí está lo que queda del año para las vacunas siguientes que están contratadas para llegar a nuestro país. La vacuna que estamos usando hoy día, acaba de publicarse un estudio de la Universidad Católica, que no alcancé a sacarle una copia, muestra mucha eficiencia. En particular, este estudio turco de la vacuna Sinovac, o Coronavac, como la llamamos acá, muestra que la eficacia de la vacuna es de 83,5%. Esto quiere decir que digamos, de la población vacunada, perdón, de la población que se va a enfermar a continuación, los 100 próximos enfermos que tengan en Turquía, 83,5 van a venir del grupo no vacunado, y la diferencia, o sea, 16,5 van a venir del grupo vacunado, reflejando, ¿no es cierto?, la eficacia de esta vacuna, que además muestra un 100% de eficacia en prevenir las hospitalizaciones y la enfermedad severa. O sea, contagio es una cosa, otra cosa enfermedad moderada y enfermedad severa que requiere ventilación mecánica. Estamos frente a una vacuna altamente eficaz, ¿no es cierto?, para protegernos de esta enfermedad. En relación a lo que decía antes, si ustedes se fijan en la franja o la barra horizontal, más bien roja o roja, muestra la proporción de personas que están
hospitalizadas, que han requerido hospitalización de acuerdo a la edad. Y ustedes ven ahí en esa columna roja que la cifra de 60 o más, donde se concentran los vacunados, por supuesto, ha bajado significativamente de 64 a 56%. Cuando partimos la vacunación, la media de personas mayores de 70 años era 480 hospitalizados en el día, hoy día, o sea, no nuevos, pero estaban ahí en un hospital, y hoy día son 320, reflejando, como digo, la eficacia de esta vacuna en el grupo, por supuesto, que ha recibido una dosis, la segunda dosis, y después de 15 días de la segunda dosis. Eso también se ilustra en los casos nuevos en este gráfico. Ahí entre las dos líneas punteadas aparecen el inicio de vacunación entre los mayores de 90 años y después los otros de segunda dosis a mayores de 90 años. Y fíjense, por favor, en la columna, en la línea verde intensa y verde claro. La verde intensa son los mayores de 80 años, o sea, posibilidad de hospitalizarse entre mayores de 80 años, y la verde un poquito más clarito, también ahí estabilizada y tendiendo al descenso, los que tienen 70 y 80, entre 70 y 80 años. En ese contexto de vacunación han aparecido esto que se llama variantes de preocupación, o sea, variaciones genéticas del virus que pueden significar riesgo. Y efectivamente, las tres primeras han generado enorme preocupación, como se señala en este gráfico británico. La variante del Reino Unido, que es más contagiosa, que llegó a Chile, la variante sudafricana, que se escapa a algunas vacunas, y la variante brasilera, que parece no escapar a la vacuna que estamos usando, pero sí es mucho más contagiosa, y yo creo, con alta probabilidad, que es la causante de este brote alargado de segunda ola al cual asistimos hoy día en Chile. Termino esta presentación rindiendo un homenaje a todos los trabajadores de la salud y muy en particular a este gran médico, al doctor René Sánchez Bascuñán, que falleció, si no recuerdo mal, en mayo del año pasado, internista, gastroenterólogo del Hospital Sotero del Río, que podría haberse perfectamente ausentado por edad, tenía más de 65, y sin embargo siguió trabajando, y no solo eso, sino que siguió yendo a la unidad de tratamiento intensivo, a pesar de que su quehacer es como gastroenterólogo, para apoyar el trabajo que se estaba haciendo en tanta gente hospitalizada por COVID. Este abuelo apoderado del Colegio San Ignacio, tiene nietos, entiendo, en el colegio, es un ejemplo de quienes han dado la vida, como dice el Evangelio, por quienes amaban, y no tuvo ningún temor a enfrentarse a esta peste terrible, ¿no es cierto? E incluso dar la vida por sus amigos, como insisto, dice el Evangelio. Sin decir más, salgo de la presentación y ustedes quedan con la palabra. Muchas gracias, Jaime, por la presentación y ajustarse al tiempo que habíamos estipulado. Tenemos una audiencia que supera incluso las expectativas que teníamos. Tenemos a 200 participantes y, bueno, algunos con mucho interés. Entonces, para quienes se vienen sumando a esta actividad, la forma que hacemos ahora, dentro de los minutos siguientes, 25 minutos siguientes más o menos, es hacerle una serie de preguntas a Jaime, que la hacemos en tandas de 3 preguntas. Las preguntas los invito a que las puedan hacer por el chat de manera respetuosa y con ánimo de generar una conversación. Entonces, Jaime, yo le he ido sistematizando las preguntas según las temáticas. Entonces te las planteo, no sé si podrás ahí apuntar, te hago 3 para yo después ir a recopilar más preguntas. La primera pregunta es, mirándolo desde afuera, ahora la pandemia, en tu rol de ex ministro, ¿qué hubieses hecho distinto de la gestión anterior? Uno, y estando como ministro ahora,
con el respeto profesional a quien hoy día está como ministro, qué se pudiese hacer distinto para mejorar la situación actual. Esa es una pregunta. La segunda pregunta, que creo que es un componente más técnico que no domino, es si es factible en Chile una estrategia cero COVID. Esa es la segunda. Y la tercera, Jaime, dice relación con en algún momento la pandemia debiese pasar. ¿Cuáles serían las recomendaciones que uno pudiese dar a las nuevas autoridades que asuman en temática de salud o en roles de políticas públicas, de los aprendizajes que nos está dejando esta catástrofe? Te hago esas tres preguntas, los invito a los demás interesados que la puedan hacer por el chat, y te dejo, Jaime, si nos puedes ayudar. Y les reitero que está Tamara, si mal no me recuerdo el nombre, nuestra traductora del lenguaje de señas, que nos está ayudando en esta dinámica también. Te hago estas tres preguntas. Entonces, Jaime, y yo sistematizo la siguiente. Perdón que la globalice de otra manera. En el Evangelio se nos señala que Jesús reprende severamente a sus discípulos porque les dice, ustedes ven si corre viento, pueden decir si va a llover. ¿Cómo insensatos ustedes no escuchan los signos de los tiempos? ¿Cómo no interpretan los signos de los tiempos? Que es una cosa bastante jesuítica en realidad. En ese contexto, nosotros enfrentamos una catástrofe mundial que va a dejar una huella en la historia. Las pandemias cambian el curso de la historia. O sea, hacer oídos sordos a eso y tomarlo superficialmente, creo que es un riesgo que nadie puede hacer seriamente. Esto va a cambiar la historia. El mundo va a ser distinto después de la pandemia de COVID, que se va a recordar, ¿no es cierto?, en los siglos siguientes sin ninguna duda, en términos de control ciudadano, en términos de vulnerabilidad de lo individual, en términos de empobrecimiento. Hemos leído esta semana que 2 millones de personas en Chile han dejado la clase media y han pasado a ser pobres. O sea, imagínense el impacto, son décadas de progreso que se han retrasado. ¿Para qué hablar en el tema educación? En ese contexto, yo creo que es insensato que la humanidad siga haciendo oídos sordos al daño que le hacemos al planeta. O sea, diciéndolo en simple, si nosotros terminamos con los bosques del sur, vamos a hacer camping donde estaban los ratones de cola larga. Los ratones de cola larga nos van a transmitir el anta, pero no es culpa de los ratones, es culpa nuestra, que dejamos las basuras, que quemamos los bosques, y obligamos a los ratones a invadir nuestros campamentos, basurales, lo que fuera. En ese sentido, yo creo que la mirada más global, mundial, respecto a lo que esto significa y qué hacemos entonces con la selva amazónica, qué hacemos con estos mercados donde se trafican o se venden animales en las condiciones que vimos. Creo que ninguna autoridad hacia el futuro del mundo puede desconocer que este evento está íntimamente vinculado a lo que llamamos cambio climático. Es un síntoma evidentemente vinculado al cambio climático y a nuestra invasión de ecosistemas que hasta ahora han sido el reino de otras especies que merecen respeto como la nuestra. Respecto a las medidas concretas, hoy día decir que vamos a llegar a una plataforma cero COVID es una utopía. De hecho, nosotros tenemos 4 coronavirus anteriores al SARS, que probablemente saltaron a la especie humana antes del siglo XIX y que hoy día viven con nosotros y son causa de resfríos comunes. No se hacen ni siquiera los exámenes ahora. Y producen, ¿no es cierto?, resfríos comunes porque ya coexisten con nosotros, comillas, pacíficamente. En ese contexto, a lo más que podemos aspirar es a una coexistencia pacífica y a brotes esporádicos de este virus, de infección por este virus, o mutantes de este virus hacia el futuro. Es como cuando se dio por ganado el ébola. Imposible. Ahora reapareció el ébola en el río Congo, ¿no es cierto?, en África occidental, y es por eso que respecto a medidas a tomar,
este es un fenómeno tan dinámico que, no sé, sería como preguntarle a los franceses, perdón la comparación histórica, oiga, señores franceses, en vista de la Primera Guerra Mundial, o la Segunda Guerra Mundial más bien, ¿ustedes habrían construido la línea Maginón de toda esa fortaleza, qué sé yo, sabiendo que podría llegar la invasión por Bélgica? Retrospectivamente te van a decir, claro, fue una tontera, pero el problema es que la evidencia respecto a esta enfermedad cambia todos los días. Y pongo el ejemplo de las variantes, por ejemplo. Yo estoy seguro que estamos muy afectados por la variante brasilera. No está documentado todavía, sabemos que circula, pero creo que es la explicación más razonable. ¿Cómo íbamos a saber o inventar o especular que iba a aparecer en la ciudad de Manaus, Brasil, una variante, una mutación tan agresiva como la que apareció ahora? ¿Qué es lo que habría hecho yo distinto? Yo habría cerrado las fronteras de Chile radicalmente antes de lo que sugirió la Organización Mundial de la Salud. Y por antes quiero decir 15 de febrero a más tardar. Un cierre muy drástico de las fronteras. Y respecto al hoy, yo creo que el ministro París y su gente está haciendo un esfuerzo descomunal frente a una situación que está en un control bastante precario. Y el problema es que no logramos, y ese es un drama, no logramos una conciencia adecuada en la generación, digamos, 20 más, de que tengan una conducta responsable respecto a esta enfermedad. A lo mejor, por pánico, antes tenían la sensación, yo soy inmune, no me va a pasar nada. Oye, sí, pero le puede pasar a tu abuelo. No, no, a mi abuelo yo no lo veo nunca. Hoy día sabemos que la gente joven, más joven, perdón, está enfermando y está empezando a morir a edades más avanzadas. Y eso, en mi opinión, puede significar una mejoría de este nivel de control social. Sin control social de unos con otros, o sea, si el otro anda sin mascarilla, nosotros no decimos nada. Si alguien prende un cigarrillo en un restaurante, en un lugar cerrado, nosotros hacemos una advertencia inmediata. El tema más eficaz en la lucha contra el tabaco es el control social. En este tema eso no se ha logrado. Y creo que ahí tenemos una fragilidad muy grande para el futuro y no tengo idea cómo podemos mejorarla. Jorge pide micrófono. Chocha, ahí estoy habilitado. Es que no queríamos dejarlo seguir hablando, pero... Ahí. Ahí está. Gracias, Jaime, pero nuestra presidenta monopoliza los taleros. Pero voy a dejar a la Anita que tiene tres preguntas. Sí, las primeras dos preguntas tienen relación más con el contexto internacional y una tiene relación con China. Preguntan por qué no avanzó tanto la pandemia en China, por qué se pudo controlar con anterioridad respecto a Chile, y lo mismo relativo a Israel. ¿Qué hizo Israel distinto a nuestro país, aparte de la vacunación, que ha sido tan efectivo en poder controlar esta pandemia? Y la tercera pregunta es relativa a los colegios. ¿Qué criterios para volver se deberían considerar respecto a la situación actual de que los cierres de los colegios están cerrados, y si efectivamente debería existir algún tipo de permiso único colectivo o hacer algo en el fondo para poner prioridad en que los niños vuelvan al colegio? De nuevo, partiendo de atrás para adelante, yo creo que nosotros, digamos, se ha cometido un error en Chile, y perdón, me hago parte, en el sentido de que, tal como lo dijo tardíamente la Organización Mundial de la Salud, la última medida que hay que tomar en confinamiento es el cierre de escuelas, y la primera medida que hay que levantar una vez cerrado digamos, terminado el confinamiento, es abrir la escuela. Yo creo que nosotros hemos aprendido a generar una dinámica de apertura de escuela o enseñanza mixta que todavía está en piloto. Mixta quiero decir presencial, no presencial, pero creo que vamos a pasar muchos meses
cuando se abran las escuelas en esa modalidad mixta. Con criterios, además, de que todos los profesores tienen que estar vacunados. Los niños no lo van a estar todavía, por temas que podemos hablar después. Y que tiene que hacerse un testeo sistemático de antígenos para COVID en los profesores y de PCR en muestras sumadas de niños por lo menos 2 veces a la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a decir Jorge. ¿Y cómo se llama tu señora, perdón? Anita. ¿Qué dices de tu señora? Esto no, porque... Jorge y Anita, hijo, usted, perdón, para no molestar, ustedes tienen un hijo, una hija, el día martes le toca ir a clase. Llega con 15 niños, los 15 niños, y perdón la expresión, escupen todos en un mismo frasquito. Ese frasquito se hace una PCR. Esa PCR sale negativa, todos los niños, los 15 niños están negativos. Uno o sale positiva, sé que hacer PCR en cada uno de los niños o test de antígeno. Asimismo, los profesores 2 veces a la semana se hacen un test de antígeno que tiene resultado a la media hora. O sea, se presenta el profesor, invento a las 7:30 de la mañana, venga para acá, le vamos a hacer el test de antígeno como se hace en la minería hoy día, que permite que la minería siga funcionando. Se hace el test de antígeno, media hora, sabe usted está negativo, no hay ningún problema, haga su trabajo, el día jueves se hace otro test de antígeno, negativo, siga haciendo su trabajo, sale positivo, cuarentena, y los contactos, en fin. O sea, el protocolo de testeo en la escuela tiene que ser más agresivo para poder volver. Respecto a la situación internacional, Israel fue un país duramente afectado por la pandemia, al punto que ellos empezaron a tener éxito en la vacunación y ellos no terminaron en el confinamiento, a pesar del éxito que mostraban en el resultado, no digo en la campaña, en los resultados de vacunación. Hasta hace muy poco empezaron a abrir algunas cosas, ¿no es cierto?, permitiendo salir de un brote epidémico, insisto, no me acuerdo los números exactamente, que fue muy grave en Israel. Respecto a China, no tenemos la menor idea de cuál es la verdad. Cuánta gente infectó, qué medidas tomaron, qué hicieron con los enfermos, cuántos estuvieron hospitalizados, cuántos trasladaron, etc. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, después de mucho esfuerzo, envió una comisión para entender qué es lo que había pasado de bueno o de malo en China, y el informe final de ello es que en realidad no tenemos que seguir buscando porque no tenemos ninguna respuesta satisfactoria. Experiencias demostradamente positivas se han dado en territorios insulares o semi-insulares. Por ejemplo, Nueva Zelanda. Por ejemplo, Corea del Sur, que para efectos prácticos por Corea del Norte ahí es una isla. En ese tipo de territorios donde el cierre de fronteras ha podido ser muy enérgico, Australia, Canadá, han podido tener, ¿no es cierto?, producto de... Pero el mismo Canadá en este momento tiene un brote muy importante de virus brasilero en la provincia de Ontario, que es la población más grande que tiene la nación de Canadá. Y en ese sentido, algunos dicen que en un momento les fue bien. Después, pongo el ejemplo de Argentina. Argentina hizo un confinamiento muy estricto al principio de la pandemia, que tuvo 3 meses cerrado. Los argentinos dijeron hasta aquí nomás llegamos, como estamos viendo hoy día que ocurre en Europa con manifestaciones en la calle por los confinamientos. En Francia, el presidente Macron no puede hacer confinamiento, tienen que salir, puede salir la gente hasta las 7 de la tarde que empieza el toque de queda. Y en ese contexto, experiencia argentina, ellos liberaron el confinamiento, inmediatamente tuvieron un brote mucho más violento que en Chile. No hay fórmulas de éxito. De hecho, leí hoy día un paper en una revista americana, pero se refiere a Taiwán muy bien, y la gente de Taiwán dice con mucha honradez, nosotros pusimos en pie muchas medidas públicas, cierre de fronteras, cuarentenas, todo esto, pero en realidad lo más importante fue la conducta responsable de cada uno de los ciudadanos de Taiwán. Mismo que pasó en Corea, en Japón. En Japón, si alguien le dice, oye, usa mascarilla,
la autoridad dice van a usar mascarilla o distancia, se haga esto, lo hacen. Nosotros tenemos un problema de validez, supongo que un problema latinoamericano en realidad, de validez, no, más que latinoamericano, de validez de la autoridad pública que hace que uno diga en febrero del año pasado, oye, hay que usar mascarilla, digo yo. Dicen que, o hay que postergar el visito. Son medidas estratégicas para controlar el movimiento social, qué sé yo. Eso es la verdad, muy difícil. Gracias, Jaime. Ahora sí me deshabilitaron. Vamos a entrar a lo que dice relación con temas de vacunas y después dejamos abierto una tanda más para preguntas. Yo estoy intentando sistematizar, así que eventualmente si no hago una, les pido las disculpas a quienes con mucho interés la están formulando. En cuanto a vacunas, las preguntas son las siguientes. La leo textual porque quizás hay un componente técnico en la pregunta. Si es posible que al infectarse una persona con una sola dosis, aumente la opción de que el virus mute tratando de infectar a una persona parcialmente inmunizada. Esa es una pregunta. La segunda, ¿de qué manera se puede agilizar el proceso de vacunación? Si alguien que se enfermó de coronavirus debiese o no vacunarse, y cuándo veríamos algún efecto rebaño producto de la vacunación. Esa es la cuarta, perdón que tenga tanta, Jaime, pero que hice relación con vacunación. Y la quinta, creo que hay un estudio de Sinovac, por lo que ponía ahí, creo que era Matías Repeto el que ponía como comentario, que decía que su nivel de efectividad pareciera del 54%. ¿Qué implica eso en cuanto a supuestamente no llegar a un número más cercano al 100? Esas son preguntas que dicen relación con vacunación. Los dejamos invitados entonces en la última tanda. Seguimos con buena participación, tenemos 208 participantes, así que los invitamos a que no se descuelguen hasta el final para que podamos también hacer un muy buen cierre. Así que, Jaime, te dejo la palabra con esa para sistematizar la última tanda de tres. Cuando se prueban las vacunas, se hacen 4 etapas, o los medicamentos en general. La tercera etapa es probar la vacuna en una población importante de seres humanos y darles a unos la vacuna activa y a otros un placebo, o sea, una mentira, una inyección de agua. Y ver, ¿no es cierto?, cuál es la respuesta inmunológica, o sea, las personas que se vacunan, qué tipo de respuesta de anticuerpos y todo eso hacen, y en los días, semanas siguientes, cuánta gente del grupo que está realmente vacunado y los que están falsamente vacunados se enferman. Esa es la eficacia de una vacuna. O sea, cuando yo digo la vacuna Pfizer tiene 95% de eficacia, estoy diciendo que fue capaz de reducir la tasa de infección en un 95% entre los que se vacunaron de verdad comparado con quienes se vacunaron de mentira. La vacuna Sinovac tiene varios reportes mundiales porque se hizo en muchos centros, uno de ellos Chile, otro Brasil, etc. En Chile, lo que acaba de publicar la Universidad Católica es que la vacuna tiene una efectividad de 54%, eficacia de 54% para evitar los contagios, un número ahí, y 80% para prevenir la enfermedad que requiere hospitalización. Y dice este estudio, yo creo que los números de personas todavía son chicos, 100% para evitar la muerte. O sea, es una buena vacuna que podría significar en los meses siguientes que nosotros sigamos teniendo casos documentados de laboratorio, o sea, PCR positivos, pero que tengamos muchos menos casos clínicos, hospitalizaciones, que es lo que se espera sea el efecto de la vacuna. La vacuna que estamos usando, se usa Pfizer también, pero la vacuna CoronaVac o la de Sinovac, para en el estudio de la Católica, requiere, nosotros teníamos la información que era una dosis, otra dosis un mes después, y 15 días, pasada la segunda dosis, uno ya tiene niveles de inmunidad adecuados. El estudio de la Católica, ellos hicieron al principio una semana, perdón, el momento 1, a los 15 días la segunda dosis y medición en los días siguientes. O sea, usaron un esquema más corto entre la primera y segunda dosis que lo que estamos usando nosotros.
efectivamente una persona, por lo que estoy diciendo, que está vacunada, incluso bien vacunada, puede de todas maneras contraer la enfermedad. Si tiene una sola dosis con mayor razón. Y lo que alguien pregunta es completamente cierto. Si esta inyección se usa en una persona que tiene defensas no bien montadas, o sea, se vacunó con una dosis y a los 5 días se enfermó de coronavirus porque todavía no estaba. Ese es un terreno muy propicio porque las defensas son débiles todavía para que el virus sobreviva y mute, encuentre un camino de escape para poder, ¿no es cierto?, seguir infectando a esa persona y eventualmente a otras. Alguna más se me escapa. Una se me queda. Puede ser la de Sinovac. A ver, era agilización del proceso de vacunación. Ah, esa. Sí. Ya mencioné que la vacuna Sinovac que nosotros usamos se llama en realidad CoronaVac. Usémoslo como términos intercambiables, Sinovac, CoronaVac. Es una vacuna que ya he mencionado, tiene un muy buen perfil de generación de inmunidad y deberíamos ver, como ya estamos viendo y mostré en los adultos mayores y en quienes sigan vacunándose 45 días después de la primera dosis y suponiendo que se ponen las dos, un buen nivel de defensa para una enfermedad sintomática, hospitalización o muerte. Respecto a este estudio que se publica, el estudio original de Brasil muestra que la eficacia del laboratorio de esta vacuna es de 50,9%. En cambio, el estudio de Turquía, como mostré recién, es similar al chileno y al chino, que muestra una eficacia del orden de 80% o más para prevenir la enfermedad. ¿Qué se podría hacer para acelerar la vacunación? Si alguno de ustedes acá es economista, entiende inmediatamente el tema de los rendimientos decrecientes. O sea, al principio, ¿no es cierto?, cuando uno tiene a toda la gente agrupada, es fácil, comillas, tener, como ocurrió en Chile, más de 300.000 personas, que para mí es un número absolutamente increíble. Yo pensé que lo máximo que podíamos llegar a vacunar era 80.000. Más de 300.000 personas vacunadas por día, con una media desde que 70.000 vacunas puestas por día, son números extraordinariamente altos. ¿Por qué no aceleramos más? Para acelerar más requerimos trabajar los fines de semana, y es lo que está tratando el ministro de Salud de conseguir de los consultorios, de la atención primaria, porque aquí no hay un tema logístico, no es que no haya vacuna, no es que no haya refrigeradores, no es que no haya luz eléctrica. Lo que se requiere es personas dispuestas a aumentar sus horarios los fines de semana para poder vacunar, lo que supongo también genera una necesidad de financiamiento. Si es así, independiente que el ritmo de vacunación que llevamos es muy alto, podría aumentar incluso más para tener a más población protegida. La inmunidad de rebaño es un concepto un poquito falaz, en el sentido de que con variantes que aparecen, que mutan, con bolsillos de población en Manaos o niños que no se vacunan en Chile que pueden tener infección, ¿no es cierto?, y transmitir y hacer mutar el virus, en realidad tener una población de rebaño, que significa que tenemos al menos el 80% de toda la población con los días que corresponden y que además generaron la respuesta inmunológica, porque como acabamos de ver, esto no es universal, no es en el 100% de los casos. Yo creo que tenemos para largo con esta vigilancia de esta peste, como además ha ocurrido con todas las pestes que han afectado a la humanidad. La gripe española del año 2018 duró hasta el año 1918 duró hasta el año 1954. El HIV-Sida lleva 40 y tantos años y no se ha encontrado una vacuna que pueda, o sea, estas son epopeyas sanitarias
de la que es muy difícil decir cuándo y cómo terminan. Ya. La última tanda, Jaime, porque te hemos robado más del tiempo que habíamos hablado, pero sí me gustaría hacer una mención. Tú mencionabas al doctor Sánchez, y está la Paula Sánchez, hija del doctor, y no solo está, bueno, Paula, sino que hay muchos doctores que forman parte de la comunidad del colegio, así que creo que también, dado que estamos hablando de esto y hablaste del doctor Sánchez, como Centro Padre, nosotros nos hacemos partícipe, primero, del saludo a la familia de don René, y segundo, agradecimiento a la serie de doctores que forman parte de la comunidad y que se la han jugado durante este periodo de tiempo. Así que creo que hacemos justicia tanto al doctor Sánchez como al resto de los doctores que forman parte de la comunidad. En la última tanda de preguntas, Jaime dice relación con temas que nos pueden tocar más como apoderados, como ciudadanos, y te las hago, y con esas ya esperamos ir dando cierre. La primera es, ¿de qué manera establecer algún tipo de estrategia respecto a todas las atenciones médicas que han quedado paralizadas producto de la pandemia? Si el MinSal, si sabes, o de establecer algún tipo de estrategia al respecto. La segunda, ¿qué tipo de riesgo existe realmente en el transporte público y en el transporte escolar el día de mañana cuando se retomen eventualmente las clases? Si la sola utilización de mascarillas, ventilación, distanciamiento resultan efectivamente suficientes, o hay un riesgo mayor eventualmente en este tipo de transporte. La tercera, en nuestro rol de apoderados, tú ya nos mencionaste algún tipo de eventualmente exámenes que se puede hacer a los alumnos, pero si tuvieses hoy día hijos en etapa escolar, ¿qué recomendaciones nos dirías hoy? ¿Sabes que ustedes como apoderados tengan ojo en estas medidas o intenten coordinación en estas medidas? Esa es la tercera. La cuarta, ¿de qué manera se puede hacer frente a la salud mental de los niños, que se ha visto gravemente afectada por la pandemia? Y la quinta, y con eso termino, perdón, Jaime, el riesgo real del PIMS. ¿Nos puedes contar un poco al respecto y qué eventualmente precauciones hay que tomar sobre estas medidas? Esas son las últimas 5 preguntas. Perdonen si eventualmente no pude hacer las demás, y con las respuestas luego damos pase a un cierre donde queremos dar algunas otras noticias respecto a las siguientes martes. Así que te doy la palabra, Jaime, con esas preguntas. En primer lugar, yo creo que falta tiempo para poder cuantificar cuál es el daño a los niños que les está produciendo esta pandemia. Yo tengo una nieta de la cual estoy muy contento, orgulloso. A mí me llamó la atención, saliendo cuando se podía con ella tiene perros en la casa. Y los perros son parte de la familia. Pero cuando íbamos a una plaza, por ejemplo, ella veía niños y eran una cosa absolutamente rara para ella. O sea, no entendía quiénes son estos animales, estos seres, que serán iguales a ella, o mayores o menores que ella. Y efectivamente, ¿no es cierto?, el daño psicológico, el perjuicio educacional, sobre todo a la población más pobre, más vulnerable, es incuantificable hoy día. Y en ese contexto, creo que cualquier esfuerzo que se haga por poder volver a un sistema semipresencial a la brevedad, para aprender de los otros, para aprender a comer bien, para aprender a jugar, para conversar con otros niños, ¿no es cierto? Yo creo que es una cosa absolutamente prioritaria, debe ser la primera prioridad desde el punto de vista sanitario saliendo de esta segunda ola. Muchos países, a pesar de que han tomado medidas estrictísimas, han mantenido las escuelas abiertas. Francia por mucho tiempo, España por mucho tiempo, a pesar de tener confinamientos, etcétera, mantuvieron la escuela. Yo creo que el transporte público en particular y el transporte escolar es una fuente de riesgo relevante. Esto a partir de estudios de diseminación que se hace a través del aire, ¿no es cierto?, aerosoles de este virus, que muestran que en los experimentos, perdón, en las evidencias que se han juntado en transporte público de distintas partes del mundo, no se ha analizado bien en Chile,
realmente produce expansiones de la enfermedad bien relevantes. Desde luego, si se trata de transporte escolar, habría que tener garantizado que la persona que transporta a los niños y que tiene contacto con muchos niños al mismo tiempo esté muy adecuadamente inmunizada, certificadamente inmunizada, antes de confiar, ¿no es cierto?, los niños a ese mecanismo de transporte. Respecto al rezago de atenciones, es curioso, pero esta pandemia produce algunas externalidades positivas. Por ejemplo, en este momento no circulan otros virus respiratorios, ni siquiera el sincicial respiratorio, diferentes al coronavirus. Prácticamente no hay. Entonces, esas escenas de inicio de otoño habituales de congestión en los servicios de urgencia no se ven, porque los pocos niños que se enferman de algo se enferman de COVID, poquísimos niños. Y por lo tanto, en la mayoría de los hospitales públicos y privados, las unidades de tratamiento intensivo de niños se han convertido en unidades de tratamiento intensivo adulto. Hay enfermedades o condiciones que han disminuido muy severamente. Por ejemplo, las víctimas de accidentes del tránsito. La caída es del orden del 50%, obvio. Cuarentena, confinamiento, toque de queda, menos accidentes del tránsito, menos demanda asistencial por ese motivo. Pero evidentemente, como tú señalabas en la pregunta, Jorge, las situaciones que tenemos una deuda, un rezago de gente que no se ha hecho la mamografía a tiempo, no se operó el cáncer de tiempo. Se calcula, perdón que vuelva al ejemplo de la mamografía, que se han dejado de hacer el 50% de las mamografías que debían hacerse para la detección precoz del cáncer de mama. Eso significa que de aquí a poco tiempo más vamos a tener muchas mujeres con un cáncer de mama más avanzado, que a lo mejor ya no van a ser operables, etc. Esto significa una necesidad de concentrarse, de inyectar recursos para sacar adelante estas listas de espera que se está gestionando en este momento, que de hecho se incluyó en una parte de la ley de presupuesto del gobierno para este año, para el Ministerio de Salud, que no se ha podido ocupar porque no hay camas para hacer no hay lugares donde hacer todas estas prestaciones. De hecho, los consultorios están completamente volcados a vacunar hoy día, lo único que hacen en los consultorios. Y en ese sentido tenemos una segunda pandemia de enfermedades vinculadas a esta infección de ahora, de enfermedades crónicas no atendidas, de muertes que podrían haberse evitado, que vamos a ver en los meses y años siguientes, que es muy dramático. Eso. Gracias, gracias Jaime. Ha sido, bueno, sumamente interesante. Como te decía, superamos totalmente las expectativas respecto a la participación y creo que es por el interés de que todos tenemos en saber respecto a esta realidad que llevamos un año. Y una pregunta que me han hecho ya por el chat y varios es si, informalmente, si te la juegas, ¿hasta cuándo crees que vamos a estar en cuarentena? Yo creo que en la situación sanitario-política que nosotros estamos, es imposible relajar medidas antes del 15 de mayo, de la elección. Si se produjera una mejoría dramática en los números, incluso cualquier alivianamiento de estas medidas que condujera a un pequeño rebrote, generaría una controversia política muy grave. Yo creo que hay que hacerse la idea de que este apriete de cinturón que tenemos ahora es casi 6 semanas, 6 semanas más, un mes y medio. Por duro que suene decirlo, pero si me lo preguntan, mi respuesta, y lo he dicho en redes sociales y en medios de comunicación, es esa. Yo creo que es imposible relajar. Por lo demás, nosotros, le digo, vamos a observar todavía un aumento de casos, o sea, de casos PCR. Mañana yo creo que va a ser un número muy malo, independiente del fin de semana largo, con menos exámenes que tuvimos recién. Los 2 días que vienen van a ser muy duros desde el punto de vista de nuevos casos. Y vuelvo a insistir, independiente que los casos empiecen a bajar, ¿no es cierto? 8.000 y tanto, llegamos la semana pasada ya, 7.000, 6.000. Esto es seguido como una ola
por la solicitud o la demanda de hospitalización y tratamiento intensivo. O sea, yo me defino contagiado hoy día, o empecé hace 3 días con síntomas, hoy día me hice el PCR, voy a estar requiriendo un ventilador mecánico en una semana más, en 10 días más. Por eso, ¿no es cierto?, el volumen de casos activos, que son más de 50.000 casos contagiantes, representa una situación epidemiológica muy dura. ¿Y para qué decir si para el 15 de mayo estos números no han mejorado? Ahí sí que el tema se pone muy, muy pesado desde el punto de vista político. Bueno, nos quedamos con varios temas, Jaime. Bueno, eres parte de la comunidad, como le decíamos al inicio, quizás para los que se incorporaron después. Jaime fue no solo doctor, ministro de salud, sino que apoderado del colegio. Manifestaste una disponibilidad a la invitación que te hicimos. Agradecemos también a la comunidad que participó, como tú mismo la conoces, que es diversa, es tolerante y es crítica y es con opinión, así que agradecemos todas las preguntas, intentamos formularlas. Como centro de padres, madres y apoderados, extendemos el agradecimiento no solamente a los doctores, a todo el personal de la salud que ha trabajado, me hicieron la corrección y creo que vale la pena reforzar que no solamente son doctores y doctoras, sino que las trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, que hay varios en la comunidad del colegio, así que agradecerlo. Y como lo decíamos, vamos a continuar con los martes de encuentro durante el año 2021, pero cada 15 días. Así que lo anotan en sus respectivos classroom de sus alumnos, ustedes anotan que tenemos el próximo 20 de abril, el que invitamos y ya nos confirmó es Glenn Hernández. Si digo bien el nombre, perdón, la especialidad es intensivista, creo que es la especialidad que tiene Glenn, y él es el próximo 20 de abril, es decir, 2 martes más. Y luego, el 4 de mayo, invitamos, y también ya nos confirmó, a la embajadora de Israel para conocer la experiencia de Israel, que está viendo un poco más de la luz, para que ojalá al 4 de mayo nosotros también tengamos un poco más de luz en el túnel que tenemos. Así que, Jaime, ¿tú quieres decir algo también? Sí, primero, traten con mucho cariño a Glenn Hernández, porque realmente lo ha pasado muy mal en la unidad de tratamiento intensivo, digamos, ha sufrido mucho en la unidad de tratamiento intensivo que él dirige, y por lo tanto, pónganle cojines al lado, trátenlo con cariño, porque está bien angustiado el hombre. Y segundo, yo les dejo una pregunta que hasta aquí yo no he podido resolver como comunidad ignaciana, y giro levemente mi cámara para mostrar lo siguiente. Si se ve al fondo, de allá al lado de la puerta, hay 2 cruces del Colegio San Ignacio. Como tú mencionaste, yo he tenido 3 hijos que han pasado por el San Ignacio, pero 2 de ellos me dijeron: papá, ¿sabes? Quédate mejor tú con la cruz. Entonces yo les rogaría que ustedes en algún momento hicieran una reflexión sobre esto y me pudieran orientar de cuál es el significado de que esas 2 cruces estén ahí en mi casa en vez de en las casas de ellos. A lo mejor es un gesto de rebeldía, no lo sé. Vamos a hacer un próximo martes de encuentro con tus hijos, entonces, y vamos a intentar resolver esta pregunta, Jaime. Así que no, oye, muchas gracias, y también gracias, Jaime, por la disposición a poder grabarlas. Nos han preguntado algunos, así que también eventualmente hacerlo presente. Y a nuestra intérprete, Tamara, si es que mal no me recuerdo el nombre, que vamos a seguir contando con ella, porque la finalidad es ampliar la cobertura en cuanto a las familias que participan. Así que, siendo las 10:23 de la noche, gracias, Jaime, nos dio más el tiempo, y gracias a toda la comunidad y en representación del Centro de Padres, Madres y Apoderados del Colegio San Ignacio, un agrado reunirnos así como comunidad, y nos vemos el martes 20 de abril a las 9 de la noche. Muchas gracias, Jaime. Del centro de alumnos, Jaime, ¡ay, se nos fue! No había pedido el contacto. Eso tiene otro valor. Así que... Pero vamos a... Mucho rato, fue mucho rato. Sí. No, pero Extensión. sí, creo que hay alumnos también del CASI, así que se lo hacemos presente. Así que, bueno, gracias a todos. A los que quieran quedarse carreteando porque les falta algún carrete, se pueden quedar, pero no hay obligación y pueden retirar.